Me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Que Dios les bendiga, amada iglesia. Tenemos una vez más otra transmisión para poder alimentarles, llevarles la palabra hasta su propia casa. Bueno, hoy nos encontramos, mi esposa y yo, en este lugar de Tuxpan, en el templo de la iglesia Bethesda. Y ahora he invitado a mi hermano, que es el pastor de este lugar, para que sea el portador de la palabra y ustedes sean bendecidos. Antes de dar lugar, le pido de favor que oren a Dios para que el primer domingo de julio nos permita el Señor de abrir el templo para llevar a cabo nuestras actividades presenciales. Les pido sus oraciones por esta necesidad. Y bueno, vamos a estar listos y preparados para escuchar la palabra ahora en la voz de el pastor Nazario Báez Torres, y de este lugar en el templo Bethesda de esta ciudad de Tuxpan, Veracruz. Bueno, lo he invitado y pues adelante, que Dios te bendiga y te use poderosamente. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Créanme que es un grande privilegio, una grande bendición el poder estar con ustedes, el que nos permitan llevarles la palabra del Señor hasta sus hogares, hasta donde usted se encuentre. A través de este medio, mi nombre es Nazario Báez Torres y aquí estamos para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a meditar de la bendita palabra de nuestro Dios en esta hora, pero antes de iniciar a la meditación de la palabra, me gustaría que nos pusiéramos un momentito en oración, en comunión con nuestro Dios, sobre todo para que el Espíritu de Dios sea el que hable, el Espíritu de Dios sea el que toque nuestras vidas, el Espíritu Santo sea el que nos ministre a través de la palabra de nuestro Dios. Un servidor simplemente sea el portador, pero que el Espíritu Santo sea el que toque nuestras mentes, nuestras vidas de una manera poderosa a través de la bendita palabra de nuestro Dios. Oramos al Señor. Póngase en una actitud de oración, incline su rostro y dígale al Señor: habla mi vida. Oramos. Bendito Dios, te doy gracias porque me permites una vez más, Señor Jesús, comunicarme contigo en oración. Espíritu Santo, habla nuestras vidas en este momento que vamos a meditar la palabra. Que todos los que nos escuchan a través de este medio puedan ser bendecidos por el poder de la palabra de nuestro Dios. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Job, capítulo 42, versículos del 1 al 5. Quiero que le pongamos mucha atención a la lectura de la palabra de nuestro Dios, porque de ahí se va a basar nuestra enseñanza en esta hora. Y dice de esta manera, Job 42, versículos del 1 al 5. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Repito el versículo 5 de lo que nos vamos a basar. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hay una traducción en un lenguaje actual que dice de esta manera este versículo: lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Así lo traduce una Biblia llamada Traducción en Lenguaje Actual. Qué hermosa palabra, y de esto es de lo que nos vamos
vamos a estudiar en esta hora. Mi pregunta es, ¿has escuchado de Dios? ¿Has oído de Dios? ¿Cuánto conoces de Él? ¿Cuánto conoces de Dios? Ahora bien, al inicio de la historia nos dice la palabra ahí en Job 1:1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era un hombre, y quiero que ponga muy en claro las características que menciona ahí la palabra de Job. Y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vea estas hermosas características del que habla la palabra acerca de Job. Era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y si seguimos estudiando la historia acerca de Job, yo creo que muchos lo sabemos. Job era un hombre muy bendecido por Dios. Job lo tenía todo. No carecía absolutamente de nada. Tenía riquezas, tenía una familia, tenía una buena relación con Dios, pero fíjese nada más, al final de la historia, Job se da cuenta de que en su relación con Dios le faltaba mucho. No era la relación que Job tenía con Dios, no era tan perfecta como él pensaba, como él creía. No era tan perfecta. Pudo darse cuenta Job que habían muchas cosas que no conocían de Dios. Por eso yo les enfatizaba al principio cuando nos dice ahí el versículo, entonces nada más de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. A lo último de la historia menciona acerca de esto. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Él pudo darse cuenta de que todo lo que conocía de Dios no era lo suficiente, no era mucho, sino que él se dio cuenta que le faltaba mucho conocimiento acerca de Dios, mucho conocimiento acerca de Él. Analicemos entonces de una manera concreta 5 puntos de lo que es conocer realmente a Dios. 5 puntos de lo que es conocer realmente a Dios. Número 1, oír de alguien y ver cara a cara son 2 experiencias muy distintas. Son 2 experiencias muy diferentes. Oír de alguien y verle cara a cara. Podemos ver en la palabra que nos dice que Dios se le apareció en un torbellino a Job y lo confrontó. Job capítulo 38, versículo 1. Y ahí lo dice. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. Ahora vemos lo que dice Job 41 al 6. Además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios, responda esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé.
aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y le dijo. Podemos ver entonces ahí en esta palabra las 2 experiencias diferentes. Una cosa es conocer a alguien de oídas y otra cosa es verle, conocerle con los ojos. La respuesta de Job lo leemos ahí en el libro de Job, capítulo 42, versículos 1 al 5. Es importante entonces tener una verdadera experiencia viva con nuestro Dios. Tener una experiencia viva con Dios. Es impactante poder pensar en relación a Job. Él creía haberle conocido. Él creía haberle ya conocido perfectamente. Pero cuando Dios se le aparece en el torbellino y lo puede escuchar, él se da cuenta que no conocía aún nada acerca de Dios. Y por eso la pregunta, ¿cuánto tú conoces de Dios? ¿Cuánto conoces de Él? Son 2 cosas diferentes. Una cosa es oír de Dios y otra cosa es ver a Dios. Y ahorita lo vamos a explicar a través de la palabra. ¿Qué dice la gente? Segundo, ¿qué dice la gente hoy en la actualidad? ¿Qué es lo que comúnmente dice la gente hoy en la actualidad? Miles de personas dicen creer en Dios y aseguran conocerle. Pero ¿lo conocerán realmente? ¿Lo conocerás realmente, amigo, hermano? Y si fuera cierto que conoces a Dios, si fuera cierto que conoces a Dios como tú lo dices, la pregunta es, ¿Dios te conoce a ti? Esa es la pregunta. ¿Dios te conoce a ti? Hay gente que dice, yo conozco a cierto artista famoso, pero ese artista, ¿los conocerán a ellos? ¿Ese artista los conocerán a ellos? Entonces, esto sería conocer de oídas, conocer nada más de oídas. Otro ejemplo más. Usted puede llegar a Los Pinos y pedir hablar con el presidente, argumentando que usted lo conoce, argumentando que usted sabe de él, conoce toda la historia de él. ¿Pero qué cree? No lo dejarán pasar por el simple hecho de que el presidente no lo conoce a usted. Y eso es conocer a alguien de oídas. De oídas. Cuando uno dice conocer verdaderamente a alguien, entonces es porque ha habido una presentación y porque ha habido una conversación. Acuérdese del dicho que todos sabemos. Si quieres conocer a Andrés, pues vive con él un mes. Tenemos también el ejemplo de los novios. Por eso el noviazgo. Porque en el noviazgo, pues se conocen. Entonces es de la misma manera para con nuestro Dios, delante de nuestro Dios. ¿Cuánto conocemos a Dios? Pero el asunto también es, ¿y Dios te conoce a ti? Tercero, cuando solo conocemos a Dios de oídas, vea los riesgos, vea
el peligro de conocer a Dios solo de oídas. Lo primero que pasa es que dudamos de su realidad. Y entonces, hermanos, como dudamos de su realidad, empezamos a vivir la vida como si nadie nos mirara. Empezamos a actuar o actuamos como si nadie fuera a juzgarnos. Cuando la palabra del Señor nos dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Pero cuando solo de oídas hemos conocido a Dios, nos lleva a esto. Dudamos de la realidad de nuestro Dios. Dudamos de la presencia de Dios. Dudamos de que Dios nos está mirando donde quiera que vamos. Dudamos de todo eso. Es más, cuando solo conocemos a Dios de oídas, nos lleva a no amar verdaderamente a Dios. No hay un amor verdadero a Dios cuando solo de oídas hemos escuchado de Dios. No hay un amor verdadero. No lo amamos con todo nuestro corazón. No lo amamos. Y como no lo amamos, nos lleva a otro punto. No hay también un verdadero compromiso. Un verdadero compromiso. De oídas oímos a Dios. Entonces, por lo tanto, como pues nada más es de oídas y no lo conozco aún más, es el hecho por el cual muchas veces no tenemos un fiel compromiso con nuestro Dios. No hay ese fiel compromiso. No lo hay. Es más, muchas veces hasta también terminamos contendiendo contra Dios. Nos atrevemos a contender contra Dios, como lo dice Job 42. ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente cuando sabemos que Dios es soberano? Como no lo conocemos realmente y es solo de oídas, muchas veces contendemos con Dios, peleamos contra Dios, porque no tenemos bien en claro lo que nos dice en el libro de Colosenses capítulo 1 versículo 16. No lo tenemos bien en claro cuando dice la palabra: porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Pero este principio de la palabra, esta verdad de la palabra, no la conocemos plenamente. Y por eso es que muchas veces contendemos con Él y lo cuestionamos y peleamos y le decimos: pero ¿por qué hiciste esto? Y decimos: pero ¿por qué nos llevaste a esto? ¿Por qué lo permitiste a esto? Cuando déjame decirte, hermano o amigo, déjame decir que Dios es soberano. Y Él hace su voluntad. Y Él hace su perfecta voluntad. Y en la voluntad de Dios, en la voluntad de nuestro Dios, hay muchas veces no nos va a gustar. No es de nuestro agrado. No es de nuestro agrado la voluntad de Dios. Pero nosotros, como criaturas de Él, como hijos de Dios, debemos estar siempre sujetos a la voluntad de nuestro Dios Todopoderoso, a la voluntad del Rey de Reyes y Señor de Señores.
No podemos contender, no podemos, o podemos, pero no debemos cuestionarlo, porque Él es el dueño de todas las cosas. ¿Y por qué entonces pasa esto? ¿Por qué luego lo cuestionamos? ¿Por qué no tenemos compromiso? ¿Por qué no hay un verdadero amor hacia Dios? ¿Por qué no le servimos con todo nuestro corazón? ¿Por qué dudamos de la realidad? ¿Por qué? Porque solo de oídas le hemos conocido. Solo de oídas nada más. Pero cuando nosotros podemos decir, mas ahora mis ojos te ven, es otra experiencia poderosa, es una experiencia maravillosa. Cuando podemos decir, Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esto es una experiencia poderosa. Entonces la vida de la persona cambia totalmente, radicalmente. Nuestra vida cambia cuando tú veas a Dios. Tu vida va a cambiar realmente. Recordemos varios ejemplos en la palabra del Señor. A Dios se le puede ver de muchas formas. Y usted podrá decir, ¿cuándo podremos ver a Dios? No, jamás lo podremos ver con estos ojos. Jamás lo podremos mirar. Porque nos dice claramente la bendita palabra de nuestro Dios que Él es santo, santo, santo. Y esa santidad nuestros ojos no lo soportarían. Y antes de mirarlo, caeríamos muertos ante esa santidad de nuestro Dios. Entonces no me estoy refiriendo el ver a Dios con estos ojos cara a cara. No. En el Antiguo Testamento, Dios se le mostró, se le reveló al hombre, de muchas maneras. ¿Y de qué manera el pueblo de Israel pudo ver la presencia de Dios? ¿De qué manera pudo ver el hombre la gloria del Señor, el poder de Dios en el Antiguo Testamento? Al menos hablando acerca del pueblo de Israel, cuando Dios los sacó de la tierra de Egipto para dirigirlos y llevarlos a la tierra prometida. ¿De qué manera el pueblo de Israel pudo ver la gloria de Dios? ¿De qué manera? Nos dice la historia de la palabra que de noche iba una columna de fuego que los alumbraba e iba con ellos en todo momento. Y de día, dice la palabra del Señor, que había una nube que los cubría del sol. Y eso no era otra cosa más que la misma presencia de nuestro Dios. Alabado sea el Señor. Y cuando ellos tuvieron hambre, Dios les proveyó. Y cuando tenían sed, Dios les proveyó agua. Dios los bendijo. Y Dios siempre fue con ellos en su caminar por el desierto. Por el desierto. Tenemos también el ejemplo de Moisés. ¿De qué manera Moisés pudo ver la gloria de Dios? ¿De qué manera pudo ver Moisés el poder de Dios? En aquella zarza ardiendo. Y cuando él llegó a esa zarza ardiendo, oyó una voz que le dijo: quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Se quitó las sandalias y entró a esa zarza ardiendo, y ahí estuvo escuchando la voz de Dios, y ahí estuvo en la presencia de Dios. Y cuando Moisés salió de aquella zarza, Moisés ya no fue el mismo que entró,
sino que ahora salió con una mentalidad renovada, ahora salió con un corazón renovado, ahora salió con unos ojos renovados, porque había visto la gloria de Dios. Ahora llevaba un propósito ya, ahora salió con una tarea, con una encomienda, con un propósito definido por el poder de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vea de qué manera, vea usted de qué manera Dios se les mostró, se les reveló a la humanidad, a aquella gente. En el Nuevo Testamento, Dios, ¿de qué manera se le reveló a la gente? Dios se le reveló a la gente, se le mostró a la gente, dando a su único Hijo, a Jesucristo, el Salvador del mundo, a morir por todos y cada uno de nosotros. A morir por cada uno de nosotros. De esa manera, Dios, con su amor eterno, con su grande amor, manda a su Hijo, manda a su Hijo a la tierra, a que viniese a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí está la revelación plena de Dios para con el hombre en estos tiempos, a través de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y Jesús nos deja, antes de irse a la presencia de Dios, a la presencia del Padre, a la diestra del Padre, nos dice la palabra que Él nos deja su Espíritu Santo. ¿Y qué dice? No los dejaré huérfanos, mandaré el Consolador para que esté con vosotros todos los días de su vida. Y nos dejó y nos envió, nos mandó al Espíritu Santo, en el cual nos acompaña, en el cual va con nosotros, y Él es el que nos sostiene, y Él es el que nos ayuda, y Él es el que nos levanta, el Espíritu de Dios. Gloria al Señor, alabado sea el nombre de Dios. Y de esta manera, a través de la presencia de Dios, nosotros podemos conocer realmente la gloria de Dios. A través de la presencia del Espíritu Santo podemos conocer cada día mejor al Padre. Podemos cada día conocer mejor a nuestro Dios a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuán hermoso es nuestro Dios. Eso es a lo que quiero llegar. ¿Cuántos conocemos realmente a Dios? De oídas, cualquiera dice conocer a Dios. Podemos hacer una encuesta con la gente allá afuera. Podemos hacer la encuesta y preguntarles: oye, ¿tú conoces a Dios? Y todo mundo podrá decir conocer a Dios. Y todo mundo podrá decirle conocer. ¿Pero realmente lo conoce? Esa es una pregunta. Pero la otra es: ¿y Dios te conoce a ti? ¿Dios te conoce? Porque aquí dice la palabra, al menos Job, un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios. Y en la última de la historia nos dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuál es tu realidad? ¿Cuál es nuestra realidad? Cuando nuestro entendimiento es iluminado entonces por el Espíritu Santo, nuestro conocimiento de las cosas divinas, ¿qué cree que pasa? Aumentan. Cuando nuestro entendimiento es iluminado por el Espíritu Santo, nuestro conocimiento de Dios, de las cosas divinas, de la palabra, aumentan, exceden. Por lo tanto, empezamos a experimentar la gloria y el poder de Dios. El ejemplo lo tenemos en Bartimeo el ciego. Él, físicamente hablando, él no miraba.
Y solo de oídas oía que andaba un hombre llamado Jesús. Y de oídas solo sabía que ese Jesús que andaba por ahí andaba sanando enfermos. Andaba sanando enfermos, solo de oídas. Y cuando de repente, por donde él estaba, empezó a escuchar el murmullo de toda la gente que iba con Jesús. Él sabía que Jesús venía por ahí. Y él empezó a gritar y empezó a clamar y empezó a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y muchos lo quisieron callar y muchos lo quisieron calmar. Iban y le decían: cállate, cállate. Pero cuando Jesucristo iba pasando por ahí, él lo escuchó. Fue y a la manera perfecta de él va y le hizo el milagro. Y le hizo el milagro. Y pudo ser sano y pudo ver, para gloria bendita de nuestro Dios. Qué experiencia tan maravillosa de Bartimeo. Qué experiencia tan poderosa de este hombre. Y es un gran ejemplo ahora. ¿Cuántos de nosotros podemos, como podremos decir, viendo, estamos ciegos? Pero cuando el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas, abre nuestros ojos espirituales y podemos conocer a Dios de una manera plena. Y podemos llegar a ver a Dios en poder, en milagros, en gloria, como Dios obra poderosamente. Y entonces, ¿sabe qué pasa? Cuando nosotros realmente conocemos a Dios, terminamos enamorándonos verdaderamente del Dios Todopoderoso. Y no lo dejamos. Y lo que menos queremos es dejar a Dios, porque estamos bien enamorados. Cuando realmente conocemos a Dios, cuando realmente conocemos al Señor, lo que menos queremos es apartarnos de Él. Y lo que más anhelamos es servirle a nuestro Dios, porque le hemos conocido, porque hemos palpado la gloria de Dios, el milagro de Dios en nuestras vidas. Lo hemos palpado. Y entonces entregamos nuestra vida para el servicio de Él. Y le amamos con todo nuestro corazón. Y lo que ahora vivimos y lo que ahora tenemos, lo que más anhelamos es que otros también lo tengan, que otros también lo vivan, que otros también puedan tener ese gozo que tú y yo podemos tener en el momento en el que experimentamos el poder de Dios, en el momento en el que podemos ver la gloria bendita de nuestro Dios. Alabado sea el Señor. Los que verdaderamente han conocido a Dios es porque han experimentado la presencia de Dios en sus vidas. Te lo vuelvo a repetir. Los que en verdad han conocido a Dios es porque han experimentado la presencia de Dios en su vida. Y es por eso que podemos ver gente que le teme a Dios, que le teme a Dios. Y cuando hablamos de tenerle temor a Dios, no estamos hablando del miedo. No hablamos del miedo. Estamos hablando de la honra que le debemos de tener a Dios, donde quiera que nosotros vayamos, donde quiera que nosotros estamos, nosotros le damos honra a Dios. Y provocamos que el nombre de nuestro Dios sea alabado. Y provocamos que el nombre de Dios sea glorificado. Glorificado. Pero ¿sabe por qué? Porque usted y yo hemos experimentado a Dios en nuestras vidas. Hemos experimentado el poder de Dios en nuestras vidas. Hemos experimentado la gloria de Dios en nuestras vidas. Ahora por eso nosotros le tememos. Ahora, nunca me aparto de Él. Nunca. Tenemos el ejemplo de Daniel. El ejemplo de Daniel.
Lo quisieron hacer pecar, lo quisieron hacer caer. Y conocemos tal vez la historia de este hombre de la Biblia llamado Daniel. Pero aún en medio de la prueba, en medio de la lucha, Daniel nunca se apartó del Dios Todopoderoso. Nunca se apartó de él. Nunca. Lo lanzaron al foso de los leones por no obedecer un edicto del rey. Pero él entendió perfectamente lo que dice la palabra. Me es mejor obedecer a Dios, honrar a Dios antes que a los hombres. Y él honró a Dios y Dios honró a Daniel. Gloria al Señor, porque dice la palabra que Dios le cerró la quijada de aquellos leones y no le pudieron hacer ningún daño. Y él pudo ver la gloria de Dios. Alabado sea el Señor. Qué hermoso es nuestro Dios. Nunca te apartes. Si tú dices que realmente conoces a Dios, entonces estoy seguro que nunca te vas a apartar de Él. ¿Qué importa cuántas pandemias pudieran venir? ¿Qué importa la lucha y todo lo que pudiera venir? Dice la palabra, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Ni hambre, ni desnudez, ni pestes, nada debe de apartarnos del amor de Cristo, porque lo hemos conocido. Hemos conocido a Dios verdaderamente, no solo de oídas para salir corriendo, sino que hemos visto la gloria de Dios, y eso nos mantiene firmes en el camino de Él, nos mantiene firmes en el camino del Señor, nos mantiene firmes en la obediencia a nuestro Dios, nos mantiene firmes en el amor a nuestro Dios. Amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Dice la palabra Habacuc 3:17, aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Repita conmigo esta palabra, esta última frase que dice, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Que estas sean nuestras palabras presentes en nuestra boca. Gloria sea el nombre de Dios. Pero esto pasa cuando hemos conocido realmente a nuestro Dios, no solo de oídas, no solo de oídas, porque el que de oídas corre por cualquier cosa, pero el que conoce a Dios es firme, firme en sus caminos. Termino con estos versículos de la palabra. Primera de Juan capítulo 2 versículo 4 dice, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Primera de Juan 2:4. Primera de Juan 3:6 dice, todo aquel que permanece en él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Te dejo con estos versículos, Primera de Juan 2:4 y Primera de Juan 3:6. Y que Dios bendiga tu vida a través de esta palabra, no solo de oídas, sino que ahora nuestros ojos puedan ver la gloria de Dios. Y enamórate del poder del Señor. Dios te bendiga, amado hermano. Dios te bendiga. Oramos al Señor. Bendito Dios y buen Padre que estás en los cielos. Tu nombre, Señor, sea la gloria, Padre.
Tu nombre, Señor, sea bendito desde ahora y para siempre. Ayúdanos cada día a conocerte. Y que cada que podamos ver tu gloria, podamos entender que todo es por tu misericordia, que todo es por tu mano. Cada que podamos ver esto, Señor, podamos darte gloria y honra a ti, porque viene de ti, maravilloso Cristo. Y alabemos y exaltemos tu nombre, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea desde ahora y para siempre. Permítenos conocerte. Permítenos cada día, Señor, conocerte más y más a través de esta palabra bendita que tú nos has dejado, en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Señor, por esta palabra. Amén, amén. Gloria al Señor. Aleluya. Dios les bendiga y meditemos en la bendita palabra de Dios. Deje que el Espíritu de Dios toque su vida a través de lo que hemos meditado. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dios les bendiga. Les amamos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.